Hola a todos, bienvenidos a esta increíble y fantástica clase. ¿Sabían la importancia de los canales de representación? ¿Qué son los canales de representación? ¿Y cómo estos canales de representación nos pueden ayudar a conectar con las personas? ¿Y cómo podemos mejorar nuestra comunicación con los demás? ¿Cómo podemos comunicarnos asertivamente? ¿Y qué factores influyen en nuestra presentación oral? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy les hablaré sobre los canales de representación auditivo, visual y kinestésico. Les hablaré de la comunicación asertiva y también tocaré el tema sobre los factores que intervienen en la presentación oral. Comencemos con los canales de representación: visual, kinestésico y auditivo. ¿Qué clases de personas son las auditivas? Son las personas que se expresan y dicen: oye, ¿me puedes ayudar? Escucha, escúchame. Oye, oye, ¿será que me puedes ayudar? Oye, se me ocurrió una idea genial y fantástica. Esa es la persona que es auditiva. Siempre está diciendo: oye, escucha, y de esa forma detectas que es una persona auditiva. Le encanta escuchar la voz. Para llegar a una persona que es auditiva, es muy importante jugar con nuestra voz. ¿Cómo jugar con nuestra voz? Cambiar el volumen de tu voz, caracterizar cada palabra que dices y agregarle la emocionalidad, la entonación y la proyección adecuada a la voz para conectar con esas personas que son auditivas. Ahora, ¿cuáles son las personas que son visuales? ¿Qué cosas dicen las personas que son visuales? Mira esto, Carlos. Mira la sorpresa. Mira, Carlos, tengo un trabajo que hacer. Mira, estoy muy ocupado. Mira, ¿será que nos podemos ver la próxima semana? Mira, ¿será que me puedes llamar? De esa forma se comunica la persona que es visual. Y sabes que es una persona visual porque se comunica de esa manera o porque utiliza la mirada para pensar o recordar mirando hacia los lados o hacia arriba, porque está creando imágenes en su mente. Para las personas que son visuales, ¿cómo podemos conectar con esas personas con nuestro discurso? ¿De qué manera podemos conectar con una persona que es visual? Mediante tu narrativa, en tu discurso, tratarás de generar imágenes mentales en la persona que te está escuchando. Sí, así como lo escuchas, vas a generar imágenes mentales cuando hables. Vas a describir una situación, un sitio, personas, entorno, con cada detalle para que la persona se pueda imaginar y genere en su mente ese escenario. Estás creando y generando imágenes mentales en la persona que te está escuchando. Puede ser con un cuento, puede ser con una analogía, con una historia, de la forma que tú desees hacerlo. La idea es
que la persona se sumerja en tus palabras pensando en cómo es lo que dices, cómo se representa visualmente. Esta persona empieza a generar imágenes mentales de cada palabra que dices a medida que llevas a esa persona en un recorrido mental para tratar de explicar lo que quieres comunicar. Es importante esta habilidad de contar historias, de narrar hechos personales o sucesos. La oratoria es la habilidad de comunicar eficazmente. Lo demás son herramientas de apoyo. Sí, podemos conectar con una persona que es visual con las diapositivas, pero el orador se enfoca en él. El orador puede utilizar diapositivas, excelente, pero el orador debe ser capaz de explicar, de dar a entender lo que quiere sin una diapositiva. Puede utilizar la diapositiva todo lo que desee, pero debe ser capaz de explicar lo que desea comunicar sin la necesidad de una diapositiva. Empieza a describir, por ejemplo, digamos que estamos hablando de una imagen. Estamos tratando de explicar una imagen. ¿Cómo explicarías la imagen sin la diapositiva? Describiendo los detalles minuciosos de esa imagen para que la persona se lo pueda imaginar. Para eso están las figuras retóricas, el embellecimiento de tus palabras, la forma en cómo te expresas, la dicción que tienes. Y todos esos elementos ayudan a que la persona se genere imágenes mentales que te permitan comunicar. El orador debe ser el protagonista. Lo demás son herramientas de apoyo de las cuales tú deberías seguir adelante si esas herramientas fallan. Y deberías tener la capacidad de desenvolverte de manera óptima. En narrar historias, en narrar cuentos o sucesos relativos a tu tema, puede hacer que el espectador se imagine, piense en lo que tú quieres decir. Para ello también podemos utilizar palabras como: imagínense por un momento que están en sus camas, están relajados viendo la televisión. ¿Notaron la primera palabra que dije? Imagínense. Puedes utilizar palabras como imagínense, pensemos, para condicionar al cerebro a generar imágenes mentales en esas personas que son visuales. Ahora hablemos de las personas que son kinestésicas. ¿Qué dicen las personas que son kinestésicas? Pero para empezar, ¿qué es una persona kinestésica? Es la persona que siente las palabras, que es sensitiva, es la persona que le puede gustar bailar, es la persona que dice se me erizaron los pelos de punta, es la persona que siente cada palabra que dices, que genera una sensación en su cuerpo. ¿Qué clase de comentarios o forma de hablar aplica esta persona que es kinestésica? La persona que es kinestésica siempre dice: siento que este no es el momento adecuado. Eso que me planteas no lo siento adecuado. Las personas kinestésicas siempre están hablando en el término siento. Siento que debo hacerlo. Algo me dice que tengo que hacerlo. Son personas que emplean la palabra siento.
Y de esa manera podrías descifrar qué participante del público siente, qué participante del público es kinestésico. Ahora, ¿cómo conectas con esta persona que es kinestésica? ¿Cómo puedes conectar con la persona que es kinestésica? Debes hacerlo sentir emociones con tus palabras. Tus palabras no solamente deben ser palabras, deben estar cargadas de significado, que le permita sentir a tu público un escalofrío, una emoción, alegría, sensaciones que irradien en su cuerpo. Y de esa forma conectas con las personas que son kinestésicas. Puedes hacer también estrategias, dinámicas grupales que activen sus cuerpos. Dinámicas grupales que involucren el movimiento corporal. Estas personas requieren actividades dinámicas, estrategias que involucren el movimiento corporal para sentirse conectados con el tema y con la información que quieres transmitirle. Así que sería bueno que si deseas conectar con la persona que es kinestésica, podrías utilizar dinámicas grupales y estrategias que tú idees para tu presentación, para conectar con ese público. Ahora, algunos se deben preguntar, ¿debemos hacer la presentación específicamente para personas auditivas, para personas kinestésicas o para personas visuales? Y yo les diré, deben tratar de emplear los tres elementos. Deben tratar de conectar en cualquier público, independientemente si la mayoría es visual o kinestésica o auditiva, usted debe conectar con los tres. ¿Por qué debe conectar con los tres elementos? Para desarrollar sus capacidades como orador. También deben preguntarse algunos en las estrategias que se puede aplicar para conectar con los kinestésicos, ¿cómo conecto con los kinestésicos si no quiero realizar una actividad que exija un movimiento corporal de parte de los espectadores? Sencillo, lo puedes hacer con tus palabras. Haz que el público sienta con tus palabras, que sientan emociones, sensaciones, que tu ponencia sea un deleite para ellos. Y de esa forma conectas con ese público kinestésico. Recuerden, debemos conectar integralmente, conectar con los auditivos, conectar con los visuales, conectar con los kinestésicos. Debemos conectar integralmente con cada uno de estos elementos para que nuestra presentación sea amena y podamos involucrar todos estos factores que nos permitan potenciar nuestro discurso y nuestro mensaje. Ahora vamos a avanzar al tema de la comunicación asertiva. ¿Qué es la asertividad? ¿Qué es la comunicación asertiva? ¿De qué se trata esto, Carlos? ¿De qué se trata la comunicación asertiva? Se trata de expresar lo que sientes, lo que deseas transmitir, pero sin afectar los derechos de los demás. Se trata de comunicar con respeto, de expresar lo que queremos, pero respetando a la otra persona. Eso es la comunicación asertiva. Cuando nos expresamos con asertividad, no dejamos que la emoción nos domine en ese momento, sino que tenemos un autocontrol emocional para comunicarnos de forma asertiva. Un punto clave
para la comunicación asertiva es la escucha activa. Porque siempre reaccionamos. Nuestro instinto es reaccionar, es atacar cuando se nos presenta una situación difícil con otro individuo. Por lo tanto, debes desarrollar la escucha activa. Respirar. En lugar de atacar, respira, escucha, observa lo que te rodea y piensa cómo puedo comunicarlo sin perjudicar a la otra persona. Como lo hemos observado en este curso, la comunicación tiene distintos porcentajes, distintos procesos. Tenemos la comunicación verbal, la comunicación paraverbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal, ¿cuál es? La comunicación que nosotros tenemos con nuestras palabras. ¿Qué palabras empleas? ¿Cómo están adornadas esas palabras con las figuras retóricas que utilizas? ¿Y de qué forma te expresas? ¿Qué generan esas palabras? ¿En qué orden colocas esas palabras? ¿Qué palabras llamativas utilizas? Esa es la comunicación verbal, nuestras palabras, cómo nos comunicamos, cómo utilizamos nuestras palabras para transmitir nuestro mensaje. Ahora, la conducta paraverbal. ¿De qué se trata la conducta paraverbal? De la voz, de los silencios que utilizamos, del volumen de voz que utilizamos, de la tonalidad, de la caracterización que realizamos, cómo utilizas tu voz para expresarte. Y la comunicación no verbal, cómo utilizas tu cuerpo para comunicar. Esos tres factores influyen en nuestra comunicación asertiva, porque si existe una incoherencia entre estos factores, no podremos obtener una comunicación asertiva completamente óptima. ¿Qué pasa si una persona se coloca adelante de mí en una cola? Yo puedo reaccionar de forma histérica, con mucho odio y con mucha molestia, y decirle, ¿qué te pasa? Respeta, ese es mi puesto, haz la cola como todo. Yo puedo reaccionar de esa manera. Eso no es comunicación asertiva. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo una buena conducta verbal, pero no utilizo una buena conducta paraverbal y tampoco una buena conducta no verbal? Por ejemplo, he notado que te has puesto adelante de mí y creo que todos merecemos hacer la cola y esperar el tiempo adecuado. ¿Será que puedes irte a la parte de atrás? Hay una incoherencia. La conducta verbal es la correcta. Me estoy comunicando de forma correcta con mis palabras, pero la conducta no verbal y la conducta paraverbal son totalmente incoherentes a lo que estoy comunicando con la conducta verbal. Por lo tanto, el mensaje que entiende la otra persona es un mensaje de ataque, de furia.
y en ese momento estoy faltando respeto a la otra persona. ¿Cuál sería la posición correcta? Adoptar las tres conductas de forma coherente. Por ejemplo, observé que te has colocado adelante de mí y eso me desagrada porque creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer la cola y le pido de la manera más atenta que por favor se coloque en la parte de atrás. Eso aplica las tres conductas. Una voz suave, regulada, controlada y un lenguaje corporal calmado. Esto no quiere decir que hay momentos en que debes expresar tus emociones y debes expresar lo que sientes, pero la comunicación asertiva indica que debemos expresar lo que sentimos, pero de una manera totalmente distinta a la forma histérica en la que estamos acostumbrados. Lo mismo ocurre con el público, con los espectadores. ¿Cómo reaccionamos ante esas personas que son fastidiosas o tediosas, que realizan preguntas absurdas o con propósito de lastimarnos, fastidiarnos o tratar de hacer que quedemos en ridículo? ¿Cómo hacemos en esa situación para contestar con una buena comunicación asertiva? Muchos grandes conferencistas, al recibir estos ataques, no reaccionan con una comunicación asertiva por el nivel del ego que tienen y porque no les importa si lastiman a la otra persona o no, porque igual tiene cientos de fieles a su disposición. Por lo tanto, cuando son atacados, suelen burlarse de esa persona, lo cual, desde un punto de vista, desde la comunicación asertiva, es algo totalmente errado. Se burlan de esa persona y hacen comentarios graciosos que ofenden a esa persona y es aplaudido por la mayoría porque a la gente le gusta esa clase de show. Pero no es una buena comunicación asertiva donde te expresas lo que sientes, pero respetando a los demás. Ahora veamos las características de estas conductas. La conducta no verbal, sonrisa telefónica. Recuerden que yo les dije que cuando uno sonríe, la voz cambia y la otra persona percibe o puede percibir que estás sonriendo. O si no lo percibe, lo siente y es probable que tengas una capacidad de ventas o de respuesta superior. Gestos firmes, postura erguida, manos sueltas, indican una buena conducta no verbal. Que tus gestos comuniquen seriedad. Gestos firmes, postura erguida y manos sueltas disponibles para hablar. Es importante aplicar una buena conducta no verbal para respetar a los demás y hacernos respetar y comunicar lo que queremos. La conducta verbal es cómo aplicamos nosotros las palabras. Pienso
que este no es el momento adecuado para realizar este proyecto. Siento que este no es el momento para ti. Hagamos grandes planes juntos. ¿Qué te parece si hacemos algo totalmente distinto? Es como tú aplicas las palabras para cambiar su significado o la connotación que las otras personas puedan entender de tus palabras. Ahora, la conducta paraverbal. Regula la voz, habla fluida, respetar los silencios, entonación agradable. ¿Cómo tú regulas tu voz según lo que quieres transmitir y comunicar? La forma fluida en la que hablas. Debes aprender a respetar los silencios en tu discurso y tener una entonación agradable y con ritmo. Ahora continuamos con los factores que intervienen en la presentación oral. Hablemos un poco sobre los factores que pueden intervenir en nuestras presentaciones orales. En toda presentación oral existen tres factores principales. Ya los veremos. El primer factor es el orador. Este debe considerar su preparación, el método, cómo voy a transmitir mis ideas, de qué forma lo voy a hacer, el tema, qué clase de tema voy a elegir, la imagen que voy a representar, el dominio que yo tengo sobre ese tema, mi experiencia, la condición física, cómo me siento. Tengo miedo, ¿cómo controlo ese miedo? Respiro diafragmáticamente. Debes considerar todos estos elementos. Debes estar preparado para tu presentación. Y más importante que la preparación es tu condición física, tu capacidad mental para controlar los miedos y manejar con cualquier situación que se te pueda presentar. Y la creatividad que tú tienes para conectar las ideas de lo que sabes y asociarlo con cualquier tema pertinente y cómo conectas esas ideas para transmitir un mensaje de forma eficiente. El método que utilizas, de qué forma vas a realizar tu presentación. El tema que escogiste es el adecuado al público, el lugar y lo que quieres comunicar. ¿Qué imagen vas a proyectar? ¿De qué forma te vas a vestir? ¿Qué posturas adoptarás? La seguridad que tienes sobre ti y sobre el tema es las personas notarán esa seguridad. Ahora hablemos del público. Se debe tomar en cuenta el sexo, la edad, el nivel intelectual, puntos en común, inclinaciones políticas o religiones, entre otras inclinaciones. Debes tomar en cuenta qué clase de público tienes. Tienes un público generalizado, niños, adolescentes, adultos. Sabes que tu mensaje tiene que tener cuidado con todos los sectores que estás abordando y ser respetuoso sin dejar de comunicar tu esencia y lo que eres.
porque el hecho de que seamos respetuosos ante un público generalizado no quiere decir que no compartamos nuestras creencias o nuestros deseos o lo que queremos. Quiere decir que vamos a tener tacto y que vamos a tener cuidado al comunicarnos para que la comunicación sea efectiva y eficiente. Debemos tomar en cuenta el sexo de los participantes. ¿De qué mayoría está compuesta mi público? La mayoría son hombres, la mayoría son mujeres. ¿Cuál es la mayoría predominante de mi público? ¿Qué edad tienen? ¿Son personas adultas, jóvenes, niños? Dependiendo de la edad, yo trataré de comunicar la información de la manera propicia para ese público. Las intenciones políticas y las religiones que tengan ese público son aspectos importantes a considerar. Avancemos al siguiente aspecto. El entorno es el área física y geográfica donde se llevará a cabo la actividad. Y el orador debe considerarlo, porque este influye en su presentación. ¿En qué lugar te vas a presentar? ¿En una comunidad? ¿En un escenario? ¿Cuál es el sitio de tu presentación? El sitio es grande, es pequeño, tiene aire acondicionado, hace calor, hace frío. Es importante el área física y el área geográfica donde se llevará a cabo la actividad. Y el orador debe considerarlo. Debes considerar el área geográfica. ¿En qué ciudad estás? ¿En qué país estás? Dependiendo del país, depende tu comunidad. Dependiendo del país, depende la forma en la que te comunicas. Ahora veamos lo siguiente. El ambiente físico es la instalación de todos los detalles, aire acondicionado, tipos de asientos, distribución del público, baños, puertas, si el lugar es público o privado. Debes tomar en cuenta todos esos factores de la distribución del escenario para saber cómo te vas a desplazar, cómo vas a adaptar tu tema, tu discurso a un lugar en donde hace frío o en un lugar en donde hace calor. Es importante conocer esos detalles. Hablemos del microentorno. Es la ciudad o población donde será la actividad, considerando costumbres, situación, gustos de la religión, entre otros. Debes considerar esos factores. La religión es un tema en el cual debes tener cuidado. Recuerden, comunicar lo que queremos, pero tomando en cuenta esos factores. A excepción de que si lo que quieres comunicar es faltar el respeto, lo cual no creo que sea el objetivo de la mayoría. Pero hay personas que se ganan la vida faltando el respeto a religiones, a costumbres y a públicos. Pero no es la idea. Por eso debes tomar en cuenta los factores que rodean el lugar en donde vas a hablar. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber entre un público venezolano a un público que es chileno o un público que es colombiano?
cómo viven los venezolanos, cómo viven los colombianos, cómo viven los chilenos, qué diferencia hay en cada país. Debe ser muy diferente una presentación en Venezuela, una presentación en Chile o en Colombia, porque debes evaluar sus gustos, forma en la que viven, intereses, palabras en común y cómo tú te puedes comunicar con ellos y generar empatía con sus costumbres. Ahora hablemos del macroentorno. Es la situación actual socioeconómica de conocimiento nacional y mundial. Por ejemplo, con el coronavirus. ¿Cómo tú conectas con la situación del coronavirus? No necesariamente tiene que ser la situación del coronavirus, puede ser otro hecho. Puede ser una noticia, algo que afecte a todo el mundo en general y cómo tú lo relacionas con tu tema para generar empatía. Debes tomar en cuenta esos factores, los factores internos del lugar en donde te presentas y los factores externos, lo que rodea ese lugar en donde te presentas, lo que rodea ese país, el mundo. ¿Qué factores se viven en ese país donde te presentas y qué factores están ocurriendo en el mundo y cómo puedes relacionar eso con tu tema para generar empatía con el público que te escucha? Para concluir la clase de hoy, quiero recordarles de la importancia de hablarles de forma integral a las personas visuales, auditivas, kinestésicas. Quiero resaltarles la importancia de una buena comunicación asertiva para expresarnos de una mejor manera. Y deseo decirles que deben tomar en cuenta los factores que rodean su presentación. Ser empáticos y conectar con el público depende de nuestras capacidades creativas. Así que aprovecha al máximo tu cerebro y verás cómo tu presentación será brillante. Gracias por acompañarme. Ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Ya les activo el audio. Ya pueden activar el audio para intervenir. ¿Quién desea intervenir el día de hoy? Buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Compañeros, ¿cómo están? Excelente. Bendito sea Dios. Quiero hacer un aporte referente a lo de la comunicación asertiva. Creo que dentro de la oratoria es uno de los puntos más a tener en cuenta, dado que mediante la expresión y el mensaje en concreto es lo que más se tiene en cuenta dentro de las presentaciones. Y también dentro de la misma quería arguir sobre la utilización de la correcta vocalización para que de igual manera se pueda dar claridad a lo que se está manifestando y no haya error alguno dentro de, lo, dentro de la información que se está presentando al público. Creo que eso era lo que quería aportar. Muchas gracias. Excelente aporte. Gracias por intervenir. Ahora desea intervenir Titi. Titi, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era la siguiente. Sé que fuiste claro en decir que debíamos utilizar presentaciones
para los tres tipos de público, para los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Sin embargo, quería saber si habían algún tipo de estudios que dijera, o sea, mayormente debes enfocarte en los visuales, o sea, algún tipo de porcentajes que pudiera guiarnos. Gracias. Todos tenemos un poco de visual, auditivo o kinestésico, solo que algunos lo han desarrollado más que otros. Algunos tienen desarrollado el canal de representación visual más que otros. Por lo tanto, deberíamos comunicarnos a esos tres canales de representación. Y además que el Sí, público claro, siempre puede ser general. eso lo entendí perfectamente, debemos utilizar para los tres. Lo que me preguntaba era, o sea, si por lo general mayormente es visual o digamos, o sea, ¿hay algún tip que nos puedas dar en ese sentido? Saber que más o menos qué porcentaje en un público es visual, qué porcentaje es kinestésico y qué porcentaje es auditivo. Es que no hay forma de decir qué porcentaje es de una forma u otra porque cada público es diferente y cada persona es diferente y deberíamos comunicarnos a los tres factores, no por la mayoría que tenga un público, sino por el simple hecho de que todos los seres humanos podemos oír, podemos ver y podemos sentir, solo que algunos tienen un sentido más desarrollado que otros, por lo tanto deberíamos enfocarnos en los tres elementos. Ok, gracias, buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, te escucho, Sefi. Buenas noches a todos los compañeros y a ti, Carlos. Referente a esta última consulta, quiero agregar, pero preguntarte a ti, también tomar en cuenta lo que acabas de apuntar sobre el tipo de público. Por ejemplo, si es un público que va a una sala de exposiciones a hacer una visita guiada, bueno, imagino que pues está más orientado a personas que tienen un entrenamiento o un foco más visual. ¿Puede ser así? Te pregunto. Sí, podría estar enfocado a esas personas, pero igualmente deberías comunicar los tres elementos porque los seres humanos utilizamos los tres elementos. Claro, gracias. Gracias a ti. María Belén, Sí, María, te escucho. hola, buenas noches a todos, buenas noches, Carlos. Buenas Bueno, a mí noches. no me quedó muy claro los kinestésicos. No sé si pudieras explicarlo, por lo menos yo no me quedó totalmente claro. ¿Qué fue lo que no te quedó claro de los kinestésicos? Bueno, no me quedó claro cómo dirigirme o sea, cómo llegarle a ese tipo de público. Cuidado, ¿qué pasó? A las personas que son kinestésicas vas a hacerlos sentir emociones con tu discurso, utilizando palabras, utilizando estrategias que le permitan sentir a ese público distintas emociones. Por ejemplo, los políticos hacen sentir a su público ira, alegría, euforia, ganas de salir a pelear, por las palabras que ellos utilizan que los hacen sentir esas ganas de salir a hacer una acción. Ellos utilizan en ese momento el sentido kinestésico para conectar con el público, los hacen sentir ese sentimiento, esa idea, esa causa que ellos quieren transmitir. Transmiten emociones para hacerlos sentir esas emociones. También puedes conectar con el público que es kinestésico mediante estrategias en donde el público interactúe, mueva el cuerpo. Por ejemplo, una dinámica en la cual tu público se tenga que levantar, cambiar de asientos, hablar, decir algo, realizar una acción
que ejecuta una acción con su cuerpo, cuando tú aplicas esa clase de dinámica, estás conectando con las personas que son kinestésicas. Ok. Ah, bueno, sí. Ahora sí lo tengo bastante más claro en mi cabeza. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches para Buenas todos. noches. Mi duda iba más que todo enfocada en la parte que dice que la comunicación asertiva es expresar lo que sientes sin afectar los derechos de los demás. Bueno, asumiendo como derechos, en parte las expectativas también que puedan tener las personas, porque a veces no todos los discursos son para decir las cosas que la gente espera. De hecho, creo que ahí es donde radica también la magia de los discursos, de la oratoria, de decir cosas que la gente no se espera y que de alguna manera satisfagan con creces lo que fueron a ver. Pero también está esa delgada línea entre si esperaban escuchar lo que le estoy diciendo o estoy diciendo cosas que le están afectando de manera negativa. O sea, ¿cómo hago para balancear el mensaje que yo llevaba sin tratar de violentar esos derechos o de decir cosas que la gente no quiere escuchar? No sé si soy claro con el planteamiento. Sí, la comunicación asertiva se trata de expresarte de forma consciente, de que tus palabras se expresen de forma clara, directa, equilibrada y honesta, de forma respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde el instinto. Es decir, que la comunicación asertiva es la regulación que tú tienes a ese sentido instintivo de querer atacar a la otra persona en una situación determinada. Por lo tanto, cuando estamos hablando en público, podríamos decir que la comunicación asertiva sería la forma correcta de responderle a las personas. No podemos evitar lo que las otras personas puedan interpretar, porque cada persona es diferente, pero podemos nosotros expresarnos de manera clara y correcta, de forma respetuosa. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok, una pregunta para ti. Hoy en día están muy de moda los cursos online. ¿Cómo hacemos en este caso para controlar el ambiente en cuanto a cómo podemos hacer para considerar, por ejemplo, tú hablaste de considerar la religión, las costumbres, las situaciones de las personas, las regiones donde están? Si de repente lanzamos un curso online y no sabemos a qué países puede llegar, qué tipo de personas nos pueden llegar, ¿cómo podemos adecuar un curso que sirva para cualquier persona de cualquier parte del mundo? ¿Cómo hacemos para considerar todos esos factores? Por ejemplo, deberías preguntarte de qué forma me comunico y qué forma de comunicar es un hábito procedente de mi país y qué parte de esos hábitos pueden afectar a los hábitos o estilos de vida de otras personas y de qué manera puedo comunicar los hábitos que yo ejerzo o yo vivo, pero respetando los hábitos de los demás, sin imponer. Por ejemplo, digamos que tienes un público que es de una religión totalmente a la tuya y tú quieres expresarte, decir tu religión, decir algo de tu religión, debes tener cuidado en cómo te expresas de tu religión ante ese público, si es lo que quieres, si quieres expresar esa religión ante tu público, o buscar algo que sea coherente entre tu religión y la de las otras personas, pero sin imponer nada o ser muy tajante en la forma de comunicar o de expresar. También hay que tener cuidado con la forma particular de hablar de cada región, porque como lo mencionaban en las clases anteriores, algunos de sus compañeros, lo que puede ser un comentario gracioso, ameno, en un país puede ser una grosería.
Entonces, Exacto. deberías examinar esos factores de cómo te comunicas y cómo puedes cambiar esos hábitos de comunicación y adaptarlos a un público general sin perder lo que tú eres, expresarte como eres, siendo original, comunicando tu esencia, pero buscar la forma de hacerlo como un eufemismo que reduce el impacto de lo que se dice y respetando las otras culturas y géneros. Claro. Por Lo digo ejemplo, porque yo trato de evitar decir comentarios políticos y de decir Ujú. posturas políticas. Trato de evitarlo y eso se hace de forma consciente. Cada vez que te atrapes diciendo un comentario que pueda ser perjudicial en la comunicación con un público determinado que tienes, que es un público general, entonces yo conscientemente me digo, no debí formularlo o no debí decirlo de esa manera, sino que debí haberlo dicho de otra manera distinta para que no se viera como un ataque y se viera mi mensaje general. te entiendo perfectamente, pero me parece, no sé si estoy equivocada, que es un poco más difícil conocer el público cuando se trata de cursos online, porque la gente se inscribe y tú no sabes qué público te va a tocar, cómo son. Después que están allí es que tú te vas adaptando. Claro, estoy muy de acuerdo contigo en que hay que respetar, por ejemplo, de no hablar de nada que sea ni religión, ni política, ni aspectos personales, porque no sabemos. Yo creo que es la mejor manera, ¿no? Tratar de ser lo más impersonal posible en este aspecto, porque no sabemos con qué personas nos están escuchando, no sabemos los Claro, gustos, claro, posiciones. también depende de lo que tú quieras defender y de lo que tú quieras comunicar, porque en esos sentidos, si tú quieres defender una postura o una ideología, tienes que comunicarla de una u otra manera y mantenerte firme en tus argumentos. Pero en casos generales de la mayoría de las personas que comunicamos, buscamos comunicarnos sin la necesidad de imponer o transmitir una idea determinada, sino que nos dirigimos a un público generalizado. Claro, no sabemos a qué público nos dirigimos, pero debemos buscar la forma de entender cómo nos comunicamos y cómo eso podría afectar a otra persona que desconocemos. Es Gracias, prepararse Carlos. para cualquier situación. Sí, sí. Gracias a Gracias. ti. Buenas noches. Buenas noches. Soy yo otra vez. No, solamente quería hacer un comentario con respecto a la pregunta de Marilea. Me parece que una buena estrategia puede ser hacer una encuesta antes de empezar el curso para conocer un poquito quiénes son los participantes que están interesados, de dónde vienen, o sea, cuáles son las características pues, de ese público que vamos a tener. Sí, esa estrategia es muy válida y la aplican en algunos cursos y capacitaciones. Pero depende de la logística que se aplique. Pero en la mayoría de los casos las personas no tienen cómo saber esos datos y deben averiguarlos a medida que se conectan con el público. Para eso deben desarrollar sus capacidades instintivas y empáticas. ¿Ya te bañaste, papi? ¿Sí? Excelente intervención. ¿Otra persona desea intervenir antes de cerrar la clase? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches a mis compañeros. Buenas noches. Bueno, en ese mismo orden de ideas, creo que ustedes hicieron lo mismo cuando nosotros nos inscribimos para este taller de formación. Nos hicieron preguntas en relación a nuestra profesión, edad, y de alguna manera eso te da alguna información importante. Pero también si tú dentro de tu presentación incluyes momentos o actividades en los que la gente debe participar
de alguna manera, y tú diseñas como varias estrategias en la medida en que vas trabajando con el público, la participación de ellos te va dando indicios de cómo son. Eso es importantísimo. Cuando interactúas con la gente que está trabajando contigo, ellos te van mostrando aspectos importantes de su personalidad que te permiten a ti tomar decisiones a la hora de una participación. Así es. La conducta de los participantes nos indica muchos detalles que nos permiten comunicarnos de una mejor manera. Gracias por tu intervención. Profesor, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Excelente, cuéntanos. Ok, una consulta. ¿Usted recomienda que cada vez que nosotros tengamos un discurso, podamos utilizar tanto actividades o formas visual, auditiva y kinestésica? Por ejemplo, la visual sería el material de apoyo. No, Obviamente, la auditiva no deberías sería enfocarte nuestra voz. en el mundo de la oratoria, no deberías enfocarte en el material de apoyo. En el mundo de la oratoria deberías enfocarte en cómo a través de tu narrativa logras describir un lugar, un suceso o una situación y que la persona se lo imagine. Cómo tú describes una situación a lujo de detalle para que la persona genere imágenes mentales. ¿Sí? Lo demás son herramientas de apoyo. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Ahora procedo a decir la asignación de hoy. Deben realizar un análisis escrito de la clase de hoy. Van a realizar un análisis escrito de la clase de hoy. Mínimo 5 líneas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la asignación? Excelente. Procedo a finalizar la clase del día de hoy. Gracias a todos por acompañarme. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Nos vemos mañana.